Hola freaks del maquillaje, bienvenidos y bienvenidas a las sombras de Esme. Hoy vamos a hablar de tipos de sombras, tanto texturas como tonos, de las partes del ojo y qué sombras aplicaríamos en cada parte del ojo para asegurarnos un look. Como digo yo, apañado. Si te interesa el tema, quédate conmigo. Bueno, si sigues aquí es porque te interesa, entiendo que eres principiante o medio principiante, o tienes curiosidad de ver de qué voy a hablar, porque vamos a partir desde cero, es decir, como si partiéramos de la base de que no sabemos nada. Yo para maquillarme necesito 5 sombras, y vamos a hablar de esas 5 sombras. Para empezar necesitamos una de iluminar mate, esto ya estamos hablando de texturas, mate quiere decir que no tenga ningún tipo de brillo. Otra para iluminar que no sea mate, o sea que tenga algún tipo de brillo, una de transición, la sombra principal del look y una sombra para oscurecer. Estas 5 sombras son las que necesitamos para cada look. La buena noticia es que las 3 primeras pueden ser siempre las mismas, con lo que no tienes que hacer una inversión a la inicial para poder, digamos, adaptar esto que te estoy explicando a empezar a maquillarte. Vamos a verlas una a una. Hemos dicho primero una de iluminar mate y una de iluminar satinada, os las voy a explicar junto. Las sombras para iluminar quiere decir que son más claritas que nuestra piel y pueden tener brillo o no, de hecho querríamos una de cada tipo. Para cuando queremos iluminar lo que intentamos hacer es darle volumen a la zona, igual que con la ropa, cuando llevas algo claro da volumen y cuando llevas algo oscuro da profundidad, adelgaza se supone. Pues con el maquillaje igual, cuando queramos dar volumen vamos a usar tonos claros y cuando queramos dar profundidad o marcar con una sombra vamos a utilizar tonos más oscuros. Entonces, hay zonas del ojo que nos interesa iluminar y nos puede interesar, pues eso, que tenga brillo o no. Este es un ejemplo de sombra para iluminar satinada, tiene un poquito de brillo. Y estas dos son mate, os enseño 2 porque suelen tener estas dos subtonos, digamos, o más amarillita o más rosita. A mí estas dos me quedan muy naturales porque son muy claritas, entonces yo necesito otra que tengo por ahí que es más clarita todavía, pero bueno, os enseño estas dos porque a la mayoría de gente os va a ir bien, cualquiera de estas dos, o depende de vuestro tono de piel, si sois más cetrinas o más morenas, la amarillita, y si sois más rosaditas de piel, la que es rosita, os va a quedar más natural. Después hemos hablado de una sombra de transición, que es esta, que no sé ni siquiera si la vais a ver, sí, creo que la vais a ver porque soy tan clarita que a mí me la vais a ver. Tiene que ser de un tono piel o un pelín más oscura, pero que sea cercano al tono de vuestra piel. Y esta la vamos a utilizar para difuminarlo todo, para integrarlo, para que se fundan bien las sombras, para que no acabe la sombra y de repente ¡clac! Ya está, se ha acabado la sombra, no, para hacerlo suave. Esta es una sombra, yo creo, bastante importante. No dice nada, cuando la miras no es un color precioso, no va por ahí la cosa, pero es bastante importante para que quede bien el look de ojos. Y estas, aquí os estoy enseñando 4, pero recordad que estas 2 son para lo mismo, ¿eh? Pues estas 3 son las que podríamos usar siempre la misma, si quisiéramos. Ya tendremos tiempo más adelante para introducir otras, pero estas 3 pueden ser siempre la misma. Entonces, ¿cuáles son las que vamos a cambiar? La sombra principal del look, como puede ser este tono topo de aquí, o esta satinadita de aquí, con un tono un poco melocotón clarito, perlado. Esta sería nuestra sombra principal. Me apetece hacerme hoy un look con esta sombra, vale, que de hecho es la que llevo ahora. O con esta sombra, vale, entonces necesitaremos otra para oscurecer, para dar profundidad y que sea complementaria a esta sombra principal. Para esta, por ejemplo, le quedaría bien un tono negro. El tono este topo, pues podemos oscurecerla con un tono negro. Y esta así melocotoncita, pues con un marrón. Entonces, pista. Cuando nos compremos alguna paletita pequeña, ya suelen hacerlas para que
podamos hacernos un look con las propias sombras ya del trío, en que no necesitemos mucha más historia. Las dos sombras de abajo en los dos casos son las que os he enseñado, la topo y la negra, y la melocotoncito y la marrón, ¿de acuerdo? Con esto os intento decir que normalmente en paletitas pequeñas ya tendréis la pista de cuál poder usar para oscurecer la que os gusta, para usar como sombra principal. Menos en algún trío extraño, como por ejemplo este, que probablemente ya lo veréis, que hay una que desentona, arriba desentona. Entonces no recomiendo que si ya no lo veis claro mezcléis sombras que no os parezca que puedan quedar bien. El rosa este metalizado con el bronce este no acaba de quedar muy bien, pero bueno, normalmente sí que nos dará una pista ya la propia paletita pequeña de qué sombras podemos combinar juntas. Ya hemos visto los 5 tipos de sombras. Ahora vamos a ver las partes del ojo y qué sombras maquillan cada parte del ojo. Me voy a acercar. Bueno, creo que ahí me veis bien. Tenemos que saber que el ojo empieza aquí y termina aquí, que esto es el principio del ojo y esto es el final del ojo, o la parte interior y la parte exterior, está hacia afuera de la cara. Así que podemos hablar de que queremos maquillar la primera mitad en un tono y la segunda en otro, primera o última. Podemos hablar del tercio también, el primer tercio, el último tercio, ¿de acuerdo? Vale, partes del ojo. Aquí tenemos el lagrimal, que es el principio de todo. Esta parte del ojo la queremos maquillar siempre con un tono que ilumine, por lo que sea más, que sea más clarito que nuestra piel. En este caso yo os diría de utilizar la sombra satinada, porque queda mucho mejor que una mate normalmente. A mí me gusta mucho que esa zona esté maquillada con una sombra de iluminar que tenga algo de brillo. Después tenemos esto de aquí, que es la banana. La llamamos la banana porque tiene forma de banana, no tiene más historia. Es el pliegue del ojo y es la separación del párpado fijo, que es esta parte de arriba, y el párpado móvil, que es el que se mueve. Esto también lo tenemos que saber. Párpado fijo, párpado móvil, y en medio la banana. La banana la vamos a maquillar siempre, y normalmente al principio de todo del look, con el tono de transición, con el tono piel, para que luego quede todo bien limpia la separación entre la sombra y donde ya no hay sombra. Es decir, que yo lo primero que he hecho ha sido ponerme aquí la sombra de transición. Y en la V externa también. La V externa es esta parte de aquí, que veis más oscurecida. Adivinar por qué. Porque es donde he puesto la sombra para oscurecer, para dar profundidad. La sombra principal ya habéis visto que la llevo en todo el párpado móvil. Y ya hemos tocado las... no, mentira. Y en el párpado fijo, en el arco de la ceja, o en el hueso de la ceja, es donde ponemos la sombra de iluminar mate. Es decir, cualquiera de estas dos claritas que no tienen brillo. Aquí sí que recomiendo que no pongáis brillo. Ya más adelante podréis hacer inventos, que hay veces que sí que queda bien que tengan un poco de brillo, pero si no queréis arriesgar, lo ideal es que de entrada no. ¿Qué más? Pues tenemos el párpado inferior. Todo esto es el párpado superior, pero también tenemos el párpado inferior, que también queda muy bien maquillarlo. Yo he tardado muchos años en maquillarme el párpado inferior, pero ahora es como que me cuesta verme sin él maquillado. Aquí podemos poner la sombra principal y aquí la sombra para oscurecer. O si es una sombra muy clarita la que nos ponemos, pues podemos poner directamente todo esto, la de oscurecer. También queda bien, pero a mí me gusta mucho hacer eso, que tenga los mismos tonos, tanto arriba como abajo. Tenemos la línea de pestañas, tanto superior como inferior. En la superior llevo un lápiz negro difuminado, sin más, y en la inferior no llevo nada más que lo que os he dicho de sombras. Luego tenemos la waterline o la línea de agua, que es la que llevo maquillada en negro. También tenemos una superior, no os la dejéis. Pasa que yo no me la maquillo nunca porque me lloran tantísimo los ojos que me estropeo todo el look de lo que lloro. Así que casi nunca me la maquillo de la de arriba.
pero también la tenemos. Y bueno, por supuesto las pestañas, que ya sabemos qué es lo que va en las pestañas. Bueno, pues ya hemos visto las partes del ojo y cómo maquillarlas más o menos con cada sombra. Y ahora nos faltaría saber con qué herramientas aplicarlas, los pinceles, para trabajar las sombras de ojos según la parte del ojo. Esto lo hablaremos en otro vídeo, se nos hace muy largo. Ahora os voy a dejar con un ejemplo, que es el look de ojos que llevo ahora, que son estas dos sombras, la topo y la negra para oscurecer, y que sepáis que podéis probar también el mismo look de ojos cambiando por otras sombras, como por ejemplo estas dos, como sombra principal y como sombra para oscurecer. Y así con lo que queráis, siempre que veáis que vayan bien la una con la otra. Así que nada, me despido de vosotras, os dejo con el ejemplo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Bueno, freaks, siempre que me maquillo los ojos empiezo con una prebase para sombras de ojos. Esto es un liquidito, ya os lo enseñaré. Es como una cremita que si lo ponemos al principio de maquillarnos, antes de ponernos cualquier sombra, hará que nos duren todo el día intactas y que no se nos marquen los pliegues, bueno, que estén en perfecto estado todo el día. Empezamos con las sombras y como he dicho antes voy a empezar con la sombra de transición, la que es en tono piel, con una brocha de difuminar, así sueltecita, de esto ya hablaremos, ya hablaremos de las brochas. Y la estoy aplicando en la banana y en la V externa. No os he dicho antes que la V externa se llama así porque tiene forma de V, así puesta de lado. Y ahora ya voy con la sombra principal, la sombra de tono topo. Estoy cogiendo, ahí estoy mirando si se me ve bien o no y me pongo contenta porque sí. Cojo una brocha planita para aplicar sombras y voy aplicando a toquecitos y voy difuminando ya en el borde. Y voy intensificando a mi gusto hasta que me convence la intensidad del color. Cojo una brocha de difuminar y difumino el corte. Esto lo hago casi a la que aplico cualquier sombra. Aquí voy con una brocha más prietecita y acabada más en punta y estoy maquillando la V externa con la sombra para oscurecer, con la sombra en tono negro. Tal y como aplico, ahora veis que estoy difuminando, aplico y voy difuminando para que no quede ahí una raya muy marcada. Me centro en la V externa al principio y cuando ya queda menos producto en la brocha, aprovecho para irme un poco por la banana. Ahora difumino lo que acabo de hacer con la misma brocha. Cada vez que estoy difuminando con esa brocha blanquita es todo el rato la misma. Al principio está limpia y ahora pues tiene el poco producto que coja. Como se me ha ido parte de la intensidad, quiero intensificar un poquito más, así que vuelvo a aplicar un poco más. Me centro, ya lo veis, mucho en la V externa. Difumino y traigo hacia adentro. Lo llevo un poco por la banana. Voy jugando con intensificar y difuminar hasta que me convence el resultado. Ahora veo que la banana la quiero intensificar un poquito más. Y difumino. Voy a maquillar la línea inferior de pestañas, la primera mitad del ojo con el tono topo y una brocha prietecita y que acabe un poco plana para que no se nos desparrame mucho el producto y acabemos con toda la ojera maquillada. Y con la misma brocha cojo la sombra oscura y en la última mitad del ojo, a ras de pestañas, hasta que lo junto un poquito con la V externa. Cojo una brocha que es prietecita acabada así redondeada para difuminar todo. Empiezo por la parte más clara y acabo en la oscura, pero bueno, voy yendo y viniendo para que quede todo bien integrado. Con una brocha muy pequeñita, muy pequeñita, de precisión, iluminamos el lagrimal, el tono satinado para iluminar. Entonces maquillamos alrededor del lagrimal, tanto por debajo como por arriba, hasta juntarlo con la sombra principal y que quede difuminado.
Cojo una brocha un poco más sueltecita y ilumino el arco de la ceja con la sombra mate, recordar. Ya veis que es un gesto que es rapidísimo, pero hace muchísimo. Ahora con un lápiz negro estoy delineando la línea superior de pestañas. Bien a ran, sobre todo, que no queden huequecitos color carne entre las pestañas y el delineado que nos hagamos, sea con lápiz o con sombra, con lo que sea. Y esto no es una brocha, es como una esponjita que acaba en punta, pero lo podríamos hacer perfectamente con una brocha. Sencillamente estoy difuminando el lápiz. Me gusta este porque tengo mucha precisión con él. Pero con una brocha que acabe en puntita o que sea planita, podemos difuminarlo también. Para que no quede tan marcado y se integre un poquito, no quiero que sea tan dramático. Rizamos las pestañas, he cambiado de ojo porque el otro me salía del plano. Así que grabo este y ahora veréis que pongo una carota. Bueno, eso es mi sonrisa, pero esta carota no tiene nada que ver con el rizador. Era sencillamente que estaba ya deslumbradita con la luz. No, que no cojáis miedo a los rizadores por mis caretos en los vídeos. Ahora estoy poniéndome la máscara de pestañas, como veis. Cuando estoy en la raíz hago un poquito de zigzag al principio, pero bueno, depende de la máscara y de cómo quiero el resultado, trabajo de una manera o de otra. Ahora estoy girándola un poquito según la aplico para rizarlas un poquito más. Bueno, ya os digo que depende de la máscara. Ahora me voy a delinear la waterline, la línea de agua inferior con un lápiz negro. Me la retiro un poco del ojo porque a veces me llora más si no lo hago. Bueno, voy probando, pero sin más, maquillar la línea de agua. Con un cepillito me peino las cejas antes de maquillarlas para quitar un poquito también los polvos que podamos tener de habernos maquillado el rostro. Y estoy maquillándolas con una brochita plana biselada. Con sombra, estoy maquillándolas con sombra, me he quedado ahí. Es una sombra, son dos sombras marrones en diferentes tonos y las mezclo para acabar teniendo un tono similar al de mi cabello. Y lo difumino un poco que no se vea tan marcado con el mismo cepillito. Me he manchado con la máscara de pestañas. Truquito, se retira muy fácilmente con un algodoncito, como estáis viendo, pero tenéis que esperar a que esté seca, si no, no lo conseguiréis, os lo desparramaréis. Y reaplico la sombra de iluminar. Y bueno, este es el look de ojos terminado, espero que os haya gustado. Si es así, darle a me gusta. El detalle de las pinzas en el pelo es importante. Ahí lo veis bien en detalle. Y nada, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!